Hola, soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre los mensajes a las iglesias del Apocalipsis. La prueba de hoy es para identificar si la pregunta es verdadera o falsa. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. Jesús alabó a la iglesia en Efeso por abandonar su primer amor. Respuesta: falso. Pregunta 2. Jesús advirtió a la iglesia en Esmirna sobre un periodo de tribulación de 10 días. Respuesta: verdadero. Pregunta 3. La iglesia de Pérgamo fue elogiada por no seguir la doctrina de Balaam. Respuesta: falso. Pregunta 4. La iglesia de Tiatira fue criticada por tolerar a Jezabel, quien se llamaba a sí misma profetisa. Respuesta: verdadero. Pregunta 5. Jesús alabó a la iglesia en Sardis por estar completamente viva y activa. Respuesta: falso. Pregunta 6. La iglesia de Filadelfia fue elogiada por su paciencia y perseverancia. Respuesta: verdadero. Pregunta 7. Jesús criticó a la iglesia de la Odisea por ser tibia, ni caliente ni fría. Respuesta: verdadero. Pregunta 8. La iglesia en Esmirna fue advertida por seguir la doctrina de los Nicolaitas. Respuesta: falso. Pregunta 9. Jesús prometió a la iglesia en Efeso que le otorgaría el derecho a comer del árbol de la vida. Respuesta: verdadero. Pregunta 10. La iglesia de Tiatira fue elogiada por sus obras, amor, servicio, fe y paciencia. Respuesta: verdadero. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 11. Jesús reprendió a la iglesia en Sardis por su falta de buenas obras completas. Respuesta: verdadero. Pregunta 12. Jesús prometió a la iglesia en Filadelfia que la convertiría en una columna en el templo de Dios. Respuesta: verdadero. Pregunta 13. La iglesia de Pérgamo fue elogiada por seguir la doctrina de los Nicolaitas. Respuesta: falso. Pregunta 14. Jesús prometió a la iglesia de la Odisea el derecho de sentarse con él en su trono. Respuesta: verdadero. Pregunta 15. Jesús elogió a la iglesia de Efeso por probar y rechazar a los falsos apóstoles.
Respuesta: verdadero. Pregunta 16. La iglesia de Tiatira fue elogiada por no tolerar a Jezabel, quien se llamaba a sí misma profetisa. Respuesta: falso. Pregunta 17. Jesús advirtió a la iglesia en Sardis que fortaleciera lo que estaba a punto de morir. Respuesta: verdadero. Pregunta 18. Jesús prometió a la iglesia de Esmirna la corona de la vida para aquellos que sean fieles hasta la muerte. Respuesta: verdadero. Pregunta 19. Jesús criticó a la iglesia de Filadelfia por su falta de obras. Respuesta: falso. Pregunta 20. Jesús advirtió a la iglesia de Pérgamo que se arrepintiera. De lo contrario vendría contra ellos con la espada de su boca. Respuesta: verdadero. Pregunta 21. Jesús dijo que los vencedores de la iglesia en Efeso comerían el maná escondido. Respuesta: falso. Pregunta 22. Jesús criticó a la iglesia de la Odisea por ser rica y no necesitar nada. Respuesta: verdadero. Pregunta 23. Jesús prometió a la iglesia de Tiatira que daría poder sobre las naciones a los vencedores. Respuesta: verdadero. Pregunta 24. Jesús alabó a la iglesia en Sardis por mantener su nombre y no negar la fe. Respuesta: falso. Pregunta 25. La iglesia de Filadelfia ha sido criticada por su falta de paciencia y perseverancia. Respuesta: falso. Pregunta 26. Jesús prometió a los vencedores de la iglesia de la Odisea que recibirían túnicas blancas. Respuesta: verdadero. Pregunta 27. Jesús criticó a la iglesia en Esmirna por ser pobre. Respuesta: falso. Pregunta 28. Jesús prometió a los vencedores de la iglesia de Pérgamo un nuevo nombre escrito en una piedra blanca. Respuesta: verdadero. Pregunta 29. Jesús advirtió a la iglesia de Tiatira sobre la gran tribulación que vendría a causa de Jezabel. Respuesta: verdadero. Pregunta 30. Jesús alabó a la iglesia en Sardis por estar siempre vigilante. Respuesta: falso. ¿Quieres ver más vídeos como este?
Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre las iglesias del Apocalipsis acertaste. Te espero en el próximo vídeo.